Larima. Pues vamos a empezar para hablar de tu película, que se está estrenando aquí por todo lo alto y como estaba comentando, lo está petando porque ya no hay boletos para ir a verla, no va a tocar esperar para poder disfrutarla. Pero me gustaría empezar a hablar contigo sobre cómo empezaste tú a adentrarte en esta historia. Has comentado varias veces que leíste un poema de ella y eso como que te hizo conectar, pero me gustaría que me contaras, o sea, ¿cómo fue esa experiencia de leerla? ¿Qué es lo que te hizo conectar con 20 años con esa poetisa que trabajó tantos años atrás? Pues recuerdo que cuando me empecé a interesar por la literatura de Natalia, el primer poemario que saqué de la biblioteca de la universidad, en la contraportada ponía donado por la familia de Natalia Sosa Ayala. Y hubo algo ahí que me molestó de pensar que ni siquiera una biblioteca había adquirido los libros de Natalia, sino que se habían donado. Y empecé a reflexionar un poco sobre pues, la memoria, de cómo muchas mujeres que pueden ser referentes hoy en día están absolutamente olvidadas o soterradas por la historia. Y la manera que tenía Natalia de entender la vida, de afrontarse a ella con compasión y sin dejarse nada por sentir, a mí me atravesó mucho y conecté mucho con eso. Ese fue como un poco el inicio que te hizo meterte en la historia, pero hubo un momento en el que empezaras a investigar y dijeras, o sea, a ver, llevas un montón de tiempo trabajando en este proyecto, me imagino que invertir tanto de tu tiempo y de tu esfuerzo, de tu carrera en algo así, es porque es un proyecto importante para tu vida. ¿Cuándo fue ese momento en el que te diste cuenta de que este proyecto iba a ser algo que iba a marcar tu carrera? Lo cierto es que nunca me he planteado un proyecto desde ese punto de vista de a futuro, ¿no? Es decir, no me planteaba que yo fuese a estar 7, 8 años con esta película, sino que realmente lo que a mí me nacía era la necesidad de contar esta historia y eso creo que de una manera quizás un tanto kamikaze me ha llevado pues, a lugares que yo nunca me habría imaginado, ¿no? Has comentado que para llegar a esta investigación hablaste con la familia de ambas, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de eso, o sea, ¿cómo fue ese primer contacto con la familia de las dos? Pues lo cierto es que la sobrina de Natalia, Mabel Padilla, me proporcionó mucho material visual sobre Natalia, cosa que en aquella época en internet apenas habían 2 o 3 fotografías de Natalia y fue muy emocionante poder descubrirla, ¿no?, a través de esos retratos familiares y también pues a través de su visión, la visión que tenía ella de su tía, de su contexto familiar y también me ayudó mucho a construir cómo Natalia era percibida, ¿no?, por su entorno. Y luego con la familia de Pinito no hemos tenido mucho contacto porque tampoco ellos tenían noticia de que se hubiese publicado el libro y no quisieron ser partícipes de ello. Vale. Has entrevistado a Pepe Damaso, a Yolanda Graciani, a los sobrinos de Natalia, como estabas hablando. ¿Qué descubriste hablando con ellos que no pudiste encontrar en su obra publicada? Es que lo cierto es que fue más bien una ratificación de lo que era Natalia, porque Natalia es muy descarnada hablando y sintiendo la vida en su literatura. Entonces, realmente fue como ratificar la visión que yo más o menos estaba interpretando de Natalia. Tanto Pepe como Yolanda fueron quienes me dieron a entender que es que ella era así de... Era un alma blanca en el sentido de que se mostraba al mundo tal y como era y no se dejaba nada. Te ratificaron en lo que tú ya tenías enfrente, vamos, en lo que Sí, habías visto en su obra. Era una persona muy sensible, era una mujer que sentía las emociones con muchísima intensidad y con la misma podía estar súper alegre que de repente estar extremadamente triste, ¿no? Y eso fue algo que se siente en su literatura y que a su vez las personas de su entorno me corroboraron. En una entrevista tuya hace tiempo dijiste que Pepe Damaso te había mostrado una Natalia que era muy diferente
la persona joven a la persona adulta. ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿cuál es la diferencia para ti? Pues Pepe hablaba de Natalia e hizo una metáfora que me pareció muy bonita, que comentaba que era como un pequeño pajarito dentro de una jaula. Sin embargo, yo sentía a Natalia como un potro asalvajado, ¿no? Entonces, creo que esa transición de lo que Pepe sentía de ella siendo una jovencita de 17 años, que fue cuando se conocieron ellos, a la mujer maltratada por la vida, digamos, que fue después, pues creo que dejó esa marca, ¿no? Vale, qué bueno. Quería preguntarte un poco sobre las dos actrices que has elegido como protagonistas para esta película. Cuéntanos un poquito sobre ellas, por qué decidiste que ellas dos eran las personas ideales para interpretar estos personajes. Natalia está interpretado por Tania Santana, que es una actriz canaria con la que llevo compartiendo muchísima vida, porque nos conocimos en la Escuela de Actores de Canarias cuando las dos estudiábamos arte dramático, y siempre sentí que ella tenía esa energía de potro asalvajado que comentaba antes, ¿no? Ella es muy desbocada a veces y me daba la sensación de que ella tiene la sensibilidad para transmitir eso, y de facto lo ha hecho. Y luego con Adriana Ugarte para el personaje de Pinito del Oro, recuerdo que la productora me estuvo proponiendo distintas actrices, y tanto mi primero de dirección como mi director de casting, de manera separada porque no se conocían entre sí, me dijeron: si quieres a una actriz que trabaje y que se vaya a tomar este proyecto en serio, cuenta con Adriana, porque es una trabajadora nata. Y lo cierto es que no se equivocaron, porque contar con Adriana fue un total acierto. O sea, la manera en la que ha tenido de presentar el personaje de Pinito con tanto respeto y tanto cuidado hacia una identidad que en cierto sentido no le pertenece, como madrileña, ¿no? Al final viene a Canarias a contar una historia de aquí que ha hecho con mucho respeto. Y cuéntale un poquito a las lesbicanarias sobre la película. O sea, ¿cómo les presentarías tú la película? ¿Cómo las invitas a verla? La película de Tal vez es una película para intensas, absolutamente, porque Natalia era muy intensa, Pinito también lo era, entonces es una película para disfrutar de esa intensidad. Yo a veces tenía un poco de miedo porque en muchas ocasiones estaba un tanto estigmatizada esa visión de no es que intensa ahí a tope. Claro, entonces era como, bueno, pero si así es como yo siento la historia, y creo que ellas también lo eran así, si no lo hiciese de esa manera estaría traicionando a sus protagonistas. Exacto. Entonces, pues es una película que yo a veces digo que es como cuando te revuelca una ola en la orilla, que te deja un poco descolocada. ¿Qué ha pasado? Sí, y así es como se siente esta historia de amor. Qué guay. Quería preguntarte, porque también escogiste a Antonia San Juan para protagonizar a la madre. Cuéntanos un poquito sobre esto y cómo la escogiste, por qué ella. Antonia en Canarias es una institución. Ella siempre se ríe cuando yo se lo digo, pero es que lo cierto es que es así. Es una absoluta maravilla como actriz y también como persona que apuesta mucho por los operaprimistas. Y la realidad es que fue la primera persona que me dijo que sí al proyecto. Yo no tenía presupuesto, no tenía productora, yo ni siquiera sabía cómo escribir bien un guión de cine, porque yo nunca estudié dirección ni guión. Entonces ella apostó por el proyecto, apostó por mí, y vamos, estaré eternamente agradecida, porque de hecho luego hizo un trabajo precioso, un trabajo de composición súper bonito con Peregrina Ayala. Una de las cosas que más me gustó de haber empezado a investigar para hacerte esta entrevista es que me has dado a conocer personas de las que yo no sabía nada y me quedé un poco como, ¿por qué? ¿Por qué no sabía nada de estas personas que son tan guays? Y a veces sabemos un montón, pues a lo mejor de otras poetas o de otras personas de otro sitio, yo que sé, Anne Lister o Emily Dickinson, y no conocemos pues la propia historia de la gente que tenemos aquí en España y en Canarias en particular. ¿Por qué crees que es esto? ¿Por qué crees que no hemos visto estas cosas cuando tenemos gente tan guay también de la cual presumir?
Creo que entran muchos factores a la hora de pues, entender el olvido histórico, ¿no? En muchos casos es porque eres mujer, en otros muchos porque eres pobre y en otros tantos, en este caso en particular, pues porque somos un territorio colonizado. Entonces, quieras o no, la manera también de controlar un poco la narrativa desde el punto de vista del colonizador es tratar de no mantener una cultura que te dé identidad, ¿no? Entonces, siempre he estado como intentando pensar mucho en, no solo en por qué yo no conocía a estas mujeres, sino también en trabajar para que eso no suceda y no suceda más. Es decir, que las contemporáneas que tenemos hoy en día no caigan en el olvido. ¿Qué compromiso tenemos nosotras como sociedad para que eso no suceda más? Muy bien. Quería preguntarte, porque esta es una película que es obviamente muy canaria, el rodaje es canario, tenemos protagonistas canarias, tú eres canaria, los personajes son canarios. Yo me preguntaba si fue difícil para ti conseguir que saliera adelante este proyecto, si no te pidieron que cambiaras cosas porque necesitaban ser más internacional o intentar ahora otro público. ¿Qué dificultades tuviste para lanzar un proyecto como este que es tan canario, tan de nosotros? El proyecto, el viaje de la financiación fue un absoluto infierno que no le recomiendo a nadie. Estuvimos durante 7 años tratando de levantar el proyecto, primero yo por mi cuenta, luego con otros compañeros y compañeras, que tampoco se terminó dando. Y no fue hasta la llegada de Inefable que realmente pudimos establecer un proyecto competitivo. Entonces ellos nos dieron la posibilidad económica y lo cierto es que el proyecto no cambió mucho, o sea, cambió en dimensión porque lo que nos proponían era que la inversión que ellos hacían pues tenía que verse en pantalla, pero yo encantada porque a mí me gusta siempre pensar a lo grande, exacto, que mi intención siempre era pues trabajar desde la excelencia, ¿no? Y en el cine en muchas ocasiones, no siempre, pero el presupuesto marca mucho, ¿no? Pues la magnitud del proyecto y del diseño de producción. Y en este caso pues tuvimos la suerte de poder ampliar muchísimo el diseño de producción y lo que sí es cierto es que la productora quería pues mezclar actores locales con actores conocidos porque al final también son un reclamo a nivel de venta. Y yo tengo que aceptar que las reglas del juego son así. Sin embargo, narrativamente sí que tuve total libertad para poder jugar y poder trabajar con el equipo. Genial. Vale, pues nuestra última pregunta es, si pudieras mandarle hoy una carta a Natalia y contarle lo que estás haciendo con este proyecto, ¿qué le contarías? Uf, tremenda pregunta. Primero que nada, yo creo que le daría las gracias por haber sido capaz de resumir el sentimiento isleño, el sentimiento de identidad disidente a través de su literatura, porque a mí me ha reconfortado muchísimo y me ha reconciliado también muchísimo con muchos aspectos que yo sentía perdidos, ¿no? Y luego casi que pedirle permiso por pudor, ¿no? Porque a veces siento que estoy asaltando, ¿no?, la intimidad de ellas, aunque lo cierto es que estaba ya publicado en el 96 y por eso continué con el proyecto, pero sí que a Blanca Hernández, de hecho, recuerdo que le pregunté una vez, ¿tú crees que a Natalia le hubiese gustado que se hiciese una película sobre ella? Y me dijo, ella estaría encantada. Claro que sí, que la saques del armario, por supuesto. Y fue muy emocionante también sentir ese momento de conexión y de tranquilidad y de calma, ¿no? De decir, bueno, pues igual sí tiene razón que le hubiese gustado. Joder, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y te deseamos muchísima suerte con la película. No sé si quieres decirles cuándo la van a poder ver
Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, la película se podrá empezar a ver en salas a partir del 10 de julio, justo después de toda la vorágine del orgullo, así que no hay excusa sí, para ir a verla y reflexionar en todo lo que hayan celebrado. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti.